nos estamos ayudando para que juntos podamos estar meditando en la palabra. Isaías capítulo 44, el verso 6 lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Lo voy a leer una vez más. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos en esta mañana por todas tus misericordias, Señor. Su presencia es tan fuerte en este lugar, Señor, no por lo que nosotros somos, sino por su gracia y misericordia. Gracias, Señor, porque usted vino a este mundo a buscarnos, a buscar y a salvar todo lo que estaba perdido. Nosotros éramos parte de ese pueblo, Señor, de ese grupo de personas que estábamos perdidos. Ahora te pido humildemente en el nombre de Jesús que nos hables a cada uno de nosotros. Abre nuestro entendimiento para comprender tu bendita palabra en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Puede sentarse diciendo gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. En esta mañana, hermanos, quiero traer un tema para cada uno de nosotros que viene en forma de pregunta. El tema es: ¿pueden haber dos? Ese es el tema para compartir en esta mañana. Pueden haber dos. Y quizás alguno estará diciendo: bueno, pero ¿de qué va a hablar el hermano René? ¿De qué se trata esto? Pueden haber dos. Déjame comenzar a explicar un poco para que podamos entender de qué va a tratar la enseñanza de la palabra de Dios en esta mañana. Así que acompáñeme para que juntos podamos de una manera, sé que el tiempo a veces se nos hace muy corto, pero vamos a tratar de hablar lo más que podamos acerca de esta enseñanza de tal manera que nosotros podamos aprender en esta mañana. Y por supuesto, si usted llegara a tener alguna pregunta, pues anótela por allí en un papelito o al final del servicio. Acérquese con toda confianza y vamos a estar tratando de ayudarle. La porción que nosotros acabamos de leer, amados hermanos, es una porción muy poderosa en la cual nuestro Dios nos habla que Él es el único Dios y que fuera de Él no hay otro Dios. Es decir, concordando con lo que encontramos con todo el resto de la palabra de Dios, en la cual la Biblia nos enseña que Dios es uno y que uno es su nombre. Sin embargo, estoy tratando de ir despacio para que podamos entenderlo, porque muchas veces afuera encontramos muchos criterios, muchos pensamientos, e inclusive hay congregaciones que enseñan que realmente Dios no es uno, y si es uno, pues está acompañado por otros seres o por otros personajes o personas o divinas personas, como se dice muchas veces, conformando una dichosa Trinidad o Santísima Trinidad, como se enseña en varios lugares o por muchas personas es mencionado. Entonces he traído algunos textos bíblicos en esta mañana para que nosotros podamos comprobar y corroborar por nuestros propios medios de quién es nuestro Dios, y si realmente pueden haber dos dioses, pueden haber tres dioses, pueden haber cuatro dioses, o solamente es uno, como lo enseña la palabra de Dios. Estoy tratando de ir un poco más despacio para que podamos comprender, hermano, que afuera encontramos todo tipo de pensamiento.
todo tipo de criterios, todo tipo de opiniones, y la grande mayoría concuerdan en que Dios es una Trinidad, Dios es una Santísima Trinidad, y agregan ciertas palabras que muchas veces no las encontramos en el contexto bíblico. Pero adentrémonos un poco más en la porción en la cual acabamos de leer. Jehová, como se le conocía a nuestro Dios en el Antiguo Testamento, o si utilizáramos el hebreo, estaríamos hablando de Yahweh, o estaríamos hablando de Elohim y muchos otros títulos que se le daban a Dios en el Antiguo Testamento. La versión de Biblia que nosotros tenemos esta mañana se usa Jehová, y vamos a quedarnos con esta manera. Pero el punto al cual vamos a adentrarnos en los próximos minutos es que Dios es uno y uno es su nombre. La porción bíblica dice Jehová hablando acerca de él, lo relata el profeta Isaías, y él comienza diciendo que él es el primero y que él es el postrero, y que fuera de él no hay otro Dios. Y si usted puede mirar ese texto bíblico conjuntamente conmigo, como yo lo estoy viendo en este momento, la palabra Dios aparece con D mayúscula. Es decir, el Dios del Antiguo Testamento está diciendo: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Es decir, Él está diciendo que Él es el único y fuera de Él no hay otro. Vaya conmigo al libro de Apocalipsis en el capítulo 1, el verso 17. Digo una vez más, tenga su Biblia a la mano, si puede anote los versos bíblicos, o si no, haciendo uso de la tecnología, este video está disponible a través del Facebook y va a estar disponible también a través de YouTube, así que usted lo puede rectificar y verificar de tal manera que podamos aprender la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 1, verso 17 y verso 18, y vamos a comenzar a comparar lo que encontramos en el Nuevo Testamento juntamente con lo que encontramos en el Antiguo Testamento, y de esta manera llegar a una conclusión unánimes, que vamos a darnos cuenta que la Biblia declara que Dios es uno. Apocalipsis 1, 17 y verso 18, si usted lo tiene, me dice amén. La Escritura dice, hablando de Juan, el discípulo amado, de la revelación del Señor Jesucristo, dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él, hablando del Señor Jesucristo, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Preste atención a esas palabras. No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Note que el Señor Jesucristo está hablando con Juan, el discípulo amado, y le está diciendo las mismas palabras que encontramos en el capítulo 44 del verso 6 del profeta Isaías, en donde Jehová, el Dios como se le conocía en el Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo Testamento es el mismo Jesucristo que está diciendo: yo soy el primero y yo soy el último. Oh, mi hermano, ¿será casualidad, coincidencia o cualquier otro pensamiento que la gente pueda expresar u opinar? Yo creo que no hay duda. Realmente la Biblia no se contradice. La Biblia está hablando de un solo Dios. Ahí mismo en Apocalipsis, en el capítulo 2, el verso 8, tenga ahí abierto porque vamos a tocar algunas citas bíblicas de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2, el verso 8. Una vez más el Señor confirmando, dice la Escritura. Si usted lo tiene, me dice amén.
Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Una vez más, el Señor está confirmando, hablando del Señor Jesucristo, está confirmando que Él es el primero y que Él es el postrero. Apocalipsis capítulo 22, el verso 13, gloria sea al nombre de Jesús. Si voy muy rápido, dígame o hágame una señal y con todo gusto le bajamos un poco a la velocidad, de modo que todos podamos aprender de la palabra de Dios. Si usted lo encontró, me dice amén. Apocalipsis capítulo 22, el verso 13, la escritura dice una vez más, yo soy el alfa y la omega, es decir, el principio y el fin, el primero y el último. Si comparamos estas citas bíblicas que acabamos de encontrar en el libro de Apocalipsis con la otra cita bíblica con la cual iniciamos, estoy hablando de Isaías capítulo 44, verso 6, donde dice que el Señor es nuestro Redentor y que Él es el primero y que no hay otro fuera de Él. Nosotros podemos darnos cuenta que realmente no existen dos dioses, que solamente existe un Dios que se manifestó de una manera en el Antiguo Testamento, pero que ya en el Nuevo Testamento se manifestó de otra. Pero por el hecho que se haya manifestado de una manera diferente o distinta, no significa que ha cambiado su esencia. Él continúa siendo el mismo Dios. Isaías capítulo 48, el verso 12. Dice la palabra de Dios. Isaías capítulo 48, el verso 12. Gloria sea al nombre de Jesús. Isaías capítulo 48, el verso 12. Estamos tratando de aprender un poco más de la palabra de Dios y mediante Dios nos preste vida en un futuro no muy lejano, es decir, un futuro corto, vamos a comenzar a dar un poco más de enseñanzas acerca de la unicidad y de la doctrina de nuestro Dios. Isaías capítulo 48, el verso 12, si usted lo tiene me dice amén. Dice una vez más, óyeme Jacob y tú Israel a quien llamé. Oiga lo que dice Jehová, yo mismo, yo el primero y yo también el postrero. ¿Será que habrá alguna contradicción, amados hermanos? ¿Será que pueden haber dos? Por si acaso, déjame decirte, porque en el Antiguo Testamento Jehová está diciendo, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y en el Nuevo Testamento encontramos citas bíblicas, las que acabamos de mencionar, como Apocalipsis 1, 17, 18, Apocalipsis 2, 8, en la cual encontramos a Jesucristo también diciendo y afirmando que Él es el primero y que Él es el postrero. ¿Será que hay dos? ¿Será que pueden haber dos dioses? ¿Será que la Biblia se está contradiciendo? Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 1, el verso 8. Gloria sea al nombre de Jesús. Apocalipsis capítulo 1, el verso 8. Aleluya. Dios es fiel y verdadero. Apocalipsis capítulo 1, el verso 8. Una vez más, vemos al Señor hablando a su pueblo. Si usted lo encuentra, me dice amén. Dice el Señor una vez más, yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Y por si queda alguna duda, también dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. Y note la palabra, el Todopoderoso.
No sé si alguna vez usted se había fijado en esa palabra que aparentemente es pequeña, pero grande en revelación para cada uno de nosotros. Una vez más dice el Señor: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Será que hay dos? ¿Pueden haber dos? ¿Cómo es así? ¿Cómo es eso? ¿Será que pueden haber dos? Porque incluso hay grupos religiosos que defienden que el Dios del Antiguo Testamento es mayor al Dios que se revela en el Nuevo Testamento. Y dicen: no, este es todopoderoso. Este que está en el Nuevo Testamento es un chiquitito, es creado, es semidios o poderoso. Pero eso no es lo que la palabra de Dios nos está enseñando en esta mañana. La palabra de Dios es clara y por eso vamos a estar comparando algunos textos bíblicos, tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento, para que podamos darnos cuenta que el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios que se ha manifestado en el Nuevo Testamento. Allá se llamaba Elohim, allá se llamaba Yahweh, allá se llamaba Hacedor, también le decían Jehová, pero ahora en el Nuevo Testamento se conoce como Jesús, como Jesucristo, como el Rey de Gloria, el que es y que era y que ha de venir. Es decir, el Jesucristo viene en el Nuevo Testamento, nuestro Dios, diciendo: aquello que se encontraba en el pasado, yo estaba allá en el pasado, yo estaba allá, soy el mismo del principio y soy el mismo de ahora y continuaré siendo el mismo del mañana. Ahora hacemos una pregunta un poco fuera de base, pero es bueno hacerla porque de esta manera podemos aprender. ¿Será que Dios puede delegar o dar su omnipotencia a otro ser? ¿Será que Dios puede delegar o darle su omnipotencia a otro ser? Es decir, cuando hablamos, ¿será que Dios, que siendo todopoderoso, el Dios que se manifiesta o se da a conocer en el Antiguo Testamento, le puede decir a otro: te voy a dar mi omnipotencia, te voy a dar mis atributos, los voy a compartir contigo, voy a dar a conocer, de modo que tú vas a ser un todopoderoso también? Eso estaría fuera de base bíblica, amados hermanos. Eso no es lo que la palabra de nuestro Dios enseña. Es completamente imposible que haya dos o más seres omnipotentes. Lo mismo se puede decir: no pueden haber dos seres que sean omniscientes y omnipresentes. Cuando hablamos de que es imposible que haya dos seres omnipotentes, estamos hablando que es imposible que haya dos seres todopoderosos. La Biblia enseña que solo hay uno, y ese único Dios es todopoderoso. La Biblia enseña que solamente hay uno que es omnisciente, es decir, que lo sabe todo. Solo hay uno. La Biblia enseña que solo hay un Dios que es omnipresente, es decir, que tiene la capacidad de estar en todos lados al mismo tiempo. ¿Me estoy dando a entender? Ahora, ¿será que hay dos? ¿Será que hay dos? Bueno, entremos a otra pregunta muy importante. ¿Quién es el que salva? ¿Quién es el que salva? Bueno, lea conmigo en el capítulo 43 de Isaías, el verso 11. Isaías, capítulo 43, el verso 11. Gloria sea al nombre de Jesús. Esta mañana estamos tratando de aprender un poco más de la palabra de Dios. Isaías capítulo 43, el verso 11. Cuando usted lo encuentre, me dice amén. Isaías capítulo 43,
el verso 11. Gloria sea el nombre de Jesús. Si usted lo tiene, dígame amén. Dice una vez más, estamos en el Antiguo Testamento, Isaías 43:11. Una vez más el Señor diciendo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Una vez más, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Es decir, afuera de Jehová nadie puede dar la salvación más que Jehová. Él es el único que puede dar la salvación. Fuera de Él no existe la salvación. ¿Me estoy dando a entender? Ahora vengamos al Nuevo Testamento, a Hechos capítulo 4, el verso 12. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, el verso 12. Gloria sea el nombre de Jesús. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, el verso 2. En el Antiguo Testamento está diciendo el Señor, yo soy el único que te puedo salvar. Fuera de mí, no, nadie te puede dar la salvación. Ahora vea lo que dice juntamente conmigo, Hechos capítulo 4, el verso 12. Si usted lo tiene, me dice amén. Dice la Escritura, Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación. Note, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser. Lo voy a repetir. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿De qué nombre está hablando esta escritura, amado hermano? ¿De qué nombre está hablando la escritura? Del cual obtenemos salvación, mediante el cual obtenemos cualquier cosa que nosotros deseemos. En este caso estamos hablando de la salvación. Estamos hablando que es el nombre de Jesús el que nos da y nos otorga la salvación a cada uno de nosotros. Ahora más adelante en la carta a Judas, en el capítulo 25, en el verso, perdóneme, yo estoy hablando capítulos, no existe el capítulo 25, Judas, el verso 25 está cerca del Apocalipsis. Miremos lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Judas, el verso 25, gloria sea al nombre de Jesús. Judas 25, si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Dice la escritura, al único, note, no dice al segundo ni al tercero, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿De quién está hablando acá Judas? Al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Está hablando de Jesús, del Señor Jesucristo. Entonces estamos hablando y de alguna manera comparando que el Dios del Antiguo Testamento está diciendo, yo soy Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Pero ahora vemos en el Nuevo Testamento que el Señor Jesucristo también está diciendo que Él es el único que puede otorgarnos la salvación a cada uno de nosotros. Repito, Hechos 4:12 dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Es decir, a través del nombre de Jesús. ¿Será que tenemos dos salvadores? El del Antiguo Testamento es uno y el del Nuevo Testamento es otro. ¿Será que hay dos salvadores? La Biblia señala y nos enseña que solamente hay un solo Dios. ¿Será que la Biblia se está contradiciendo? No.
sino que la palabra de Dios nos enseña que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios que se manifestó en el Nuevo Testamento. Vayan conmigo a Isaías capítulo 35, el verso 4. Isaías capítulo 35, el verso 4. Gloria sea al nombre de Jesús. El tema para esta mañana es: ¿pueden haber dos? ¿Será que hay dos dioses? ¿Será que hay dos que salvan? ¿Será que hay dos que dan salvación? Pues mire lo que dice Isaías capítulo 35, el verso 4. Mire lo que dice la Escritura. Isaías capítulo 35, el verso 4. Y si usted lo encuentra, me dice amén. Amén. Dice la Escritura: decid a los de corazón apocados, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Voy a repetirlo una vez más. Decid a los de corazón apocados, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Es decir, nuestro Señor y Salvador Jesucristo es el único que se conoce en el Nuevo Testamento como el que vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahí mismo adelante en el capítulo 34 de Ezequiel, vaya conmigo lo que dice la palabra de Dios. En Ezequiel capítulo 34, el verso 11. Gloria sea el nombre de Jesús. Ezequiel capítulo 34, el verso 11. Estamos aprendiendo, hermanos, esta mañana. Amén, amén. Ezequiel capítulo 34, el verso 11. Si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Dice el Señor en su palabra: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar. Lea conmigo, hermano. Yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Vamos a leerlo una vez más. Está súper interesante este verso. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Note que el Dios del Antiguo Testamento está diciendo que Él mismo va a venir. No dice que va a enviar a un segundón, a un tercero, a un cuarto. No dice que va a mandar a nadie. Dice que Él mismo va a venir. Él mismo va a venir a salvar a sus ovejas. Pero en el Nuevo Testamento nos damos cuenta que quien apareció para salvar las ovejas fue el Señor Jesucristo. Amén. Jesucristo apareció diciendo: yo soy el pastor, el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Pero aquí el Señor está diciendo: yo mismo iré a buscar mis ovejas. No voy a mandar a nadie, yo mismo voy a estar allí en medio de este pueblo contradictor, en medio de este pueblo prevaricador, en medio de mis ovejas. Yo mismo, dice el Señor, voy a estar allí con ellos. Allí mismo en el capítulo 34 de Ezequiel, en el verso 22, una vez más, Ezequiel capítulo 34, el verso 22. Gloria sea el nombre de Jesús. Ezequiel capítulo 34, el verso 22, el Señor dice: yo
salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Yo mismo, dice el Señor, yo mismo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. No dice que va a mandar a alguien para que se haga cargo del rebaño, si Él es nuestro pastor. Vaya conmigo al capítulo 23 de Salmos, un salmo muy conocido, donde podemos encontrar de alguna manera el paralelismo, perdónenme, se me trabó la lengua, o la comparación entre lo que acabamos de leer con lo que está pasando en el Nuevo Testamento. Salmos capítulo 23, gloria sea el nombre de Jesús. Amén, amén. Salmos capítulo 23, si usted lo encontró me dice amén. Amén. Note que David, el dulce cantor de Israel, está diciendo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor. ¿Quién es el pastor de pastores? Vaya conmigo al Evangelio de Juan, en el capítulo 10, el verso 11. Gloria sea el nombre de Jesús. Me estoy gozando aquí adelante, aquí arriba, mi hermano, porque la palabra de nuestro Dios es clara para todo aquel que tenga sed, para todo aquel que tenga hambre de alimentarse. Juan capítulo 10, el verso 11. David, el rey David, o el dulce cantor de Israel, dijo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Juan capítulo 10, el verso 11, si usted lo tiene, dígame amén. Amén. Dice el Señor Jesucristo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Será que hay dos pastores? ¿Será que hay dos pastores? ¿Será que hay dos salvadores? ¿Será que hay dos dioses? Oh, pero es que la doctrina de la Trinidad dice que el Padre es más que el otro. ¿Será que hay dos dioses? ¿Será que hay dos salvadores? ¿Será que hay dos pastores? Ya nos vamos a ir adentrando un poco más a todo esto y posiblemente no lo vamos a terminar ahora, pero por eso digo, espere con paciencia que en los próximos meses, si Dios nos presta vida, vamos a estar ampliando un poco más acerca de todos estos temas que obviamente no se pueden resolver en un corto tiempo, pero de alguna manera estamos comenzando con algo como lo que estamos haciendo en esta mañana, para que juntos, de manera despacio, podamos irnos dando cuenta de qué es lo que la palabra de Dios enseña. No hay mejor manera que nosotros lo comprobemos con nuestros mismos ojos. Entonces podemos ver que David está diciendo: Jehová es mi pastor, en el Salmo capítulo 23, verso 1, y el Señor Jesucristo está diciendo en Juan capítulo 10, verso 11, que Él es el buen pastor. Entonces, ¿será que hay dos pastores? No, definitivamente solo hay un pastor, y ese es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, amado hermano, nuestro Dios en el Antiguo Testamento se dio a conocer de muchísimas maneras. Se dio a conocer de muchísimas maneras, pero en el Nuevo Testamento también Él se dio a conocer de una manera muy distinta a todo lo que se había dado a conocer en el Antiguo Testamento. Vaya conmigo a Malaquías capítulo 3, el verso 1. Malaquías es el último libro, o el que está a la par del Evangelio de Mateo. Malaquías capítulo 3, el verso 1. Gloria sea el nombre de Jesús. Malaquías es el libro antes del Evangelio de Mateo, es decir, casi al comienzo del Nuevo Testamento. Malaquías
capítulo 3, el verso 1. Estamos comprobando que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios que se ha manifestado o se ha dado a conocer en el Nuevo Testamento. Malaquías capítulo 3, el verso 1. Si usted lo tiene, me dice amén. Malaquías es el libro que está antes del Evangelio de Mateo. Es el último libro del Antiguo Testamento y luego comienza el Evangelio de Mateo. Malaquías capítulo 3, el verso 1, dando una profecía al Señor de eventos que iban a ocurrir en el futuro. Y note lo que el Señor dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Leo una vez más este verso: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Isaías capítulo 40, el verso 3. El versículo que acabamos de leer de Malaquías capítulo 3, verso 1, concuerda con este otro que estamos buscando en este momento, es decir, Isaías capítulo 40, el verso 3. Concuerdan estos dos versos con la profecía mediante la cual nuestro Dios desde tiempo antiguo nos comienza a señalar que iba a venir alguien a prepararle el camino para cuando Él apareciera en esta tierra. Isaías capítulo 40, el verso 3, si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Dice la Escritura: voz que clama en el desierto. Note las siguientes palabras: preparad camino a Jehová. Dice su Biblia así: preparad camino a Jehová. Amén. Dice así su Biblia: preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Eso es lo que dice, que aquel hombre va a venir a prepararle el camino a Jehová. No le va a preparar el camino a nadie más, sino a Jehová. Vaya conmigo al Evangelio de Marcos en el capítulo 1, el verso 2. Evangelio de Marcos en el capítulo 1, el verso 2. Gloria sea al nombre de Jesús. Evangelio de Marcos en el capítulo 1, el verso 2. Miramos que son los comienzos de aquel mensajero que iba a venir a preparar el camino a Jehová. En el Antiguo Testamento no se menciona el nombre de ese mensajero, pero ya en el Nuevo Testamento nos damos cuenta que el nombre de ese mensajero es Juan el Bautista. Él trae una misión. ¿Cuál es la misión? Preparar el camino a Jehová. Amén. Esa es la misión de Juan el Bautista: preparar al pueblo para que Jehová venga y se manifieste en esta tierra. Evangelio de Marcos en el capítulo 1, el verso 2, si usted lo tiene, me dice amén. Dice la Escritura, como está escrito en Isaías, el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Verso 3, voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y si continuamos leyendo un poco más, nos damos cuenta, el verso 4, dice la Escritura: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados.
Y esto lo dice claramente la Biblia, porque por ahí escuché en cierta ocasión que alguien dijo que Juan el Bautista bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo cual es antibíblico y contradictorio. Aquí lo está diciendo claramente. Repito el verso 4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Verso 5. Y salía él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Verso 6. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestres. Verso 7. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Es decir, en el Antiguo Testamento el Señor está diciendo: voy a enviar un mensajero que vaya y me prepare camino. No dice cómo se llamaba ese mensajero, pero ahora ya en el Nuevo Testamento nos damos cuenta que ese mensajero es Juan el Bautista, el cual está preparando el camino al Señor, predicando un mensaje que confronta a la gente con el pecado y que puedan venir arrepentidos delante de la presencia del Señor, y comienza a bautizarlos en arrepentimiento, de tal manera que la gente pudiera irse acostumbrando que cada vez que se había o se daba cuenta que había pecado, tenía que arrepentirse de cada uno de sus pecados, y después tenía que seguir el bautismo en agua. Solo que Juan no invocaba ningún nombre, solamente arrepentimiento, pero él mismo está declarando que el que viene detrás de él es más poderoso que él, y que él los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Es decir, amados hermanos, ¿a quién le estaba preparando el camino Juan el Bautista? Bueno, si vamos al Antiguo Testamento nos damos cuenta que Juan el Bautista le estaba preparando el camino a Jehová. Pero ya en el Nuevo Testamento nos damos cuenta que quien aparece es Jesucristo. ¿Me estoy dando a entender? ¿Será que pueden haber dos? ¿Cómo así? El del Antiguo Testamento es uno, pero el del Nuevo Testamento es otro. ¿Será que pueden haber dos? ¿Será que realmente pueden haber dos? Definitivamente no, amados hermanos. Solamente hay un Dios único y verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Vaya conmigo a Zacarías capítulo 14. Gloria sea al nombre de Jesús. Zacarías está casi al final del Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 14. Gloria sea al nombre de Jesús. Aleluya. Zacarías capítulo 14. Vaya conmigo, está antes de Malaquías. Zacarías capítulo 14, el verso 3. Cuando usted lo encuentre me dice amén. Zacarías capítulo 14, el verso 3. Gloria sea al nombre de Jesús. En esta mañana el objetivo es, amados hermanos y hermanas, es que no quede duda alguna de quién es nuestro Dios. Que nuestro Dios es un Dios único y verdadero. Nuestro Dios no es dos, ni tres, ni cuatro. Él se manifiesta de diferentes maneras, pero por el hecho que se manifieste de otra manera no significa que Él cambia su esencia. Amén. Zacarías capítulo 14, el verso 3, si usted lo tiene me dice amén. Gloria a Dios. Zacarías 14:3 dice la palabra de nuestro Dios. Después saldrá Jehová
y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Verso 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Verso 5. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos sus santos. Note que esta es una profecía que se está dando para el fin de los tiempos, casi el fin de los tiempos, en la cual nos damos cuenta que el Señor va a venir, Jehová va a venir con todos los santos que le acompañan. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 19, el verso 11. Apocalipsis capítulo 19, el verso 11. Gloria sea al nombre de Jesús. Apocalipsis capítulo 19, el verso 11. Gloria sea al nombre de Jesús. Si usted lo tiene, me dice gloria a Dios. Aleluya. Lo encontró mi hermano. Apocalipsis capítulo 19, el verso 11. Mire lo que dice la palabra de Dios. Entonces vi el cielo abierto, está narrando Juan, el discípulo amado. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo, tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de los Señores. ¿Pueden haber dos Rey de Reyes y Señor de Señores? Pueden haber dos que van a venir y van a pelear y van a destruir a todos aquellos que se levantan en contra de la nación de Israel. No hay contradicción alguna, hermano. Estamos hablando que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. No hay dos dioses, no hay tres dioses, no hay cuatro, solamente hay un solo Dios. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 6, el verso 4. Gloria sea el nombre de Jesús. Por eso es que cuando nosotros acudimos a la palabra de Dios, nosotros nos damos cuenta a través de la Biblia que nos enseña que solamente hay un solo Dios. Deuteronomio capítulo 6, el verso 4, si usted lo tiene me dice amén. Dice Deuteronomio 6, 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y ese Jehová dice: yo soy el primero, yo soy el postrero, yo soy el único que te puede salvar. Ese Jehová está diciendo: yo soy el buen pastor y yo voy a ir a buscar mis ovejas. Pero en el Nuevo Testamento nos damos cuenta que Jesucristo está diciendo: yo soy el primero, yo soy el postrero, yo soy el todopoderoso, yo soy el único que te puede salvar, yo soy el buen pastor que va a ir a buscar a las ovejas, que ha venido para salvar lo que se había perdido. No hay contradicción, hermano. La Biblia enseña que Dios es uno. Dios puede manifestarse de muchísimas maneras.
de muchísimas formas, pero por el hecho que se manifieste de diferentes maneras, no significa que cada vez que se manifiesta de una manera diferente, Él es un Dios diferente, o una segunda persona, o una tercera. Dios sigue siendo el mismo Dios. Vaya conmigo a 1 de Timoteo capítulo 3, el verso 16. Primera carta a Timoteo en el capítulo 3, el verso 16. Ya casi vamos a ir terminando. Como dije hace un rato, hay mucho que hablar y Dios mediante nos preste vida. Vamos a estar ampliando un poco más todo lo que estamos diciendo y reforzando con otros temas que son importantes, que también nos lo estemos analizando a la luz de la palabra de Dios. Timoteo, 1 Timoteo capítulo 3, el verso 16, si usted lo tiene, dígame amén. Amén. Dice la Escritura, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Dice así su Biblia? Grande es el misterio de la piedad. ¿En qué consiste el misterio de la piedad? Bueno, lea juntamente conmigo. Dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El Jehová del Antiguo Testamento se manifestó en el Nuevo Testamento. El Jehová del Antiguo Testamento se manifestó en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 3, el verso 30. Romanos capítulo 3, el verso 30. Toda la palabra de Dios declara que nuestro Dios es un Dios único y verdadero. Romanos capítulo 3, el verso 30. Romanos capítulo 3, el verso 30. Gloria sea el nombre de Jesús. Dice la Escritura en Romanos capítulo 3, el verso 30. ¿Usted lo tiene, hermanos? Dice, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Es decir, Él es un único Dios que va a justificar tanto al pueblo de Israel como a todas aquellas personas que no somos israelitas. Él lo va a justificar, pero la palabra de Dios declara que Él es uno. Santiago capítulo 2, el verso 19. Santiago capítulo 2, el verso 19. Aleluya. Aleluya. Esa es palabra de Dios, hermano. Esta es la esencia de nuestro Dios. ¿De quién es nuestro Dios? Estamos hablando de la unicidad de nuestro Dios. No estamos hablando de la unidad. Estamos hablando de la unicidad de Dios. De cómo nuestro Dios se conocía en el antiguo tiempo y se ha manifestado en el Nuevo Testamento. Santiago capítulo 2, el verso 19. ¿Lo tiene, mi hermano? Dice, ¿tú crees que Dios es? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Una vez más, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiembla. Es decir, la palabra de Dios enseña claramente que Dios es uno. Y si usted y yo creemos que Dios es uno, bien hacemos. Yo sé que habrá muchos pensamientos, opiniones afuera, e incluso congregaciones que digan, no es así. O tal vez dirán, sí, Dios es un Dios trino, o es un Dios triuno, lo cual son palabras
que no las encontramos en el contexto bíblico. La Biblia dice que Dios es uno. Amén. Es uno. No es que el del Antiguo Testamento es mayor que lo que estamos conociendo en el Nuevo Testamento. Por eso estamos comparando en esta mañana Antiguo y Nuevo Testamento, para que nos demos cuenta que la palabra de Dios no se contradice. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios que se ha manifestado en el Nuevo Testamento. Que sí ha cambiado la forma de darse a conocer, eso es cierto, porque en el Antiguo Testamento nadie lo había podido ver. Nadie lo había podido ver. Sí, Dios se manifestó como ángel, el ángel de Jehová en muchas ocasiones, se manifestó de diferentes maneras, pero nadie lo había podido ver literalmente. Ahora en el Nuevo Testamento sí se manifiesta tal y como Él es. Póngase en pie esta mañana. Gloria al Señor. Hay mucho que hablar, mucho que aprender, pero vamos a ir parando ya un poco, y como dije, esto es solamente el inicio de una serie de enseñanzas que vamos a comenzar a ver en un futuro muy cercano, para que nosotros podamos estar aprendiendo de la palabra de Dios y que nos demos cuenta por nosotros mismos que Dios es uno y que Él se ha manifestado de diferente manera. En un futuro vamos a estar hablando acerca de la doble naturaleza del Señor Jesucristo, es decir, era 100% hombre, pero también era 100% Dios. Poseía naturaleza humana, pero también poseía naturaleza divina. Y por ahí le estoy anticipando un poco para que de alguna manera podamos entender que muchas veces la gente de afuera erróneamente dice, pero allí solo hablan de Jesús. Allí solo hablan de Jesús, no hablan de nadie más. Bueno, nos estamos dando cuenta que al hablar de Jesús estamos hablando del mismo Dios del Antiguo Testamento. Al decir Jesús, o al adorar a Jesús, estamos adorando al mismo Dios del Antiguo Testamento. Cuando nos postramos, doblamos nuestras rodillas ante Jesús, estamos doblegando nuestras rodillas ante el mismo Dios del Antiguo Testamento. No existen dos seres todopoderosos, solamente hay un ser todopoderoso. No existen dos seres que salvan, solamente hay uno que salva. No existen dos nombres que salvan, solamente hay un nombre que está por encima de cualquier otro nombre, y ese es el nombre del Señor Jesucristo. Por eso es que al momento de bautizarnos en agua, nos bautizamos en el glorioso nombre del Señor Jesucristo, porque cuando invocamos Jesús, estamos invocando al Dios del Antiguo Testamento también. Y más adelante vamos a estar enseñando que al invocar el nombre de Jesús, estamos invocando todo lo que se había conocido en el tiempo antiguo. Es decir, aquel que dijo, yo soy el primero y el postrero, y fuera de mí no hay quien salve. Eso mismo estamos invocando al momento de decir en el nombre de Jesús. Por eso es que cuando invocamos el nombre de Jesús, la palabra de Dios declara que estamos completos en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Él es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Él es el mismo Dios, no es un segundo, es el mismo Dios. A veces las personas afuera no logran entender esto y posiblemente algunos se enojan, pero nosotros no debemos enojarnos, sino al contrario, sentirnos contentos y felices, porque nuestro Dios nos está revelando su bendita palabra.
Vamos a levantar nuestras manos y vamos a orar y darle gracias al Señor en esta hora por toda su misericordia. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra. Oh Jesús, Jesús, no hay otro nombre. Aleluya, hermano. No hay otro nombre. No hay otro nombre. No hay otro ser tan maravilloso. No hay nadie que nos comprenda. No hay nadie que nos entienda. No hay nadie que nos ha redimido como el Señor Jesucristo. Él mismo lo dijo: yo mismo iré a buscar mis ovejas. Yo iré a buscar mis ovejas. Yo no voy a enviar a nadie que no sea yo mismo. Yo mismo iré y las reconoceré. Yo mismo las traeré a mí, dijo el Señor. Y Él mismo, efectivamente, Él mismo apareció en este mundo en forma humana, con un cuerpo humano, para darse a conocer la grandeza y la misericordia de nuestro Dios. Él mismo apareció. Gloria al Señor, aleluya. Él mismo apareció para traer a todas aquellas ovejas que estaban perdidas, hablando de la casa de Israel. Pero Él mismo dijo: tengo otras ovejas también que no son de este redil. Aquellas también debo traer, dijo el Señor. Aquellas también debo traer para que estén juntamente aquí. Oh iglesia, nosotros somos esas ovejas. Nosotros somos esas ovejas que estábamos descarriadas, que estábamos perdidos. Si habrá alguien en esta mañana que nunca se ha arrepentido, que nunca le ha pedido perdón al Señor, hoy es el momento mediante el cual puedas venir a los pies de Jesús y decirle: Señor, perdóname. Señor, perdóname. Oh iglesia, habrá alguien que quiere entregar su vida al Señor en esta hora. Él es nuestro pastor. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro todo. Oh, allá afuera encontrarás pensamientos que te van a decir: Jehová es uno, Jesucristo es otro. Mentiras del diablo. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que Jehová y Jesucristo son la misma esencia, son el mismo Dios. La manera es diferente como se ha dado a conocer, pero la esencia es la misma. La esencia es la misma. Jesucristo es nuestro Dios. Jesucristo es nuestro Dios. Jesucristo es nuestro Dios. El Padre se manifestó en carne. El Padre que es Espíritu y Santo. Oh, el Padre que nadie lo podía ver, que nadie lo podía tocar, se manifestó en carne. Ahora sí lo pueden tocar, ahora sí lo podían ver, ahora sí podemos adorarle con toda confianza. Nuestro Dios, hermano, nuestro Dios es uno. Nuestro Dios es uno. Nuestro Dios es uno. Por esta gran verdad bíblica han muerto muchos hombres a través de la historia. Gloria al nombre de Jesús. Por esta revelación que estamos hablando en esta mañana, hermanos. Los apóstoles fueron apedreados, los apóstoles fueron muertos, martirizados por esta revelación, porque ellos, al igual que nosotros, también creían y lo predicaban, lo pregonaban a los cuatro vientos y declaraban que Jesús es el Dios todopoderoso, que Jesús es el que salva, que cuando te bautizas en agua debes invocar el nombre de Jesús sobre tu vida para que ocurra el milagro de la salvación en tu vida. El nombre de Jesús. Por eso es que fueron muertos. El diablo levantó todo tipo de ley, todo tipo de instrumentos malignos
para destruir a aquellos que estaban hablando, que estaban pregonando, que salían a evangelizar y hablar de Jesús. Oh, iglesia, el diablo inventará tantas cosas, pero nosotros no nos vamos a amedrentar, no nos vamos a dejar impresionar. Vamos a seguir creyendo, vamos a seguir creyendo que Jesús es nuestro Dios, porque en Él nosotros estamos completos. Si Jesús está en tu vida, si Jesús está en tu corazón, si Jesús está en tu familia, usted está completo, hermano. Usted está completa, hermana. Si usted le ha entregado su vida a Jesús, usted está completo en el Señor. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Dios. Judas 25 dijo: al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Al único y sabio Dios. Tito 2:13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Jesucristo. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Jesucristo es nuestro Dios, hermanos. Sí, Señor, amén. Jesucristo es nuestro Dios, hermanos. Gloria a su nombre. Jesucristo es nuestro Dios. Jesucristo es nuestro Dios. Aleluya.